Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más estamos listos y prestos para llevarles palabra del Dios Todopoderoso, que nos da aliento, que nos da vida, que nos da seguridad en el Señor. Hoy vamos a ver un episodio que vamos a titular Cadenas Rotas. Vamos a ver el día de hoy, en esta hora, cómo tener fe y la seguridad que tenemos en el Dios Todopoderoso. Libro de los Hechos, capítulo 12, nos muestra un pasaje bíblico muy asombroso, extremadamente muy poderoso y sobrenatural. En el momento de que Pedro fue apresado y lo llevaron a la cárcel, nos dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, en su capítulo 12 y en su versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y las guardias delante de la puerta custodiaba la cárcel. Pedro fue encarcelado y fue custodiado por muchos soldados. Fue custodiado por muchos vigilantes. Cae Pedro en las manos de Herodes y fue encarcelado. Para el siguiente día, él será, aleluya, muerto a espada. Pero vemos este episodio donde en el versículo siguiente nos muestra un milagro extraordinario y nos dice en el versículo 7, dice: y aquí dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vemos aquí a un Pedro decidido de dar todo para el Dios Todopoderoso. Pedro empezó a predicar, Pedro empezó a seguir, aleluya, a Cristo Jesús. Entonces la consecuencia que afronta un cristiano verdadero, un adorador que adora en espíritu y en verdad a nuestro Dios Todopoderoso, vienen luchas, vienen pruebas, vienen muchos problemas, vienen muchos dardos del enemigo. Pero sobre todo eso, Dios siempre ayudará a la persona. Dios siempre le sustentará a la persona. Dios siempre estará con él donde quiera que vaya. Porque Dios ve el sacrificio, Dios ve la adoración en espíritu y en verdad. Pedro cae en la cárcel por predicar el evangelio. Pedro cae en la cárcel por hacer la verdad, por decir la verdad a la gente. Entonces fue encarcelado y fue custodiado en la cárcel estrictamente. Entonces dice la palabra de Dios que en aquella noche un ángel resplandeció en la cárcel, alumbró toda la cárcel. Pero vemos esto en dos aspectos. Pedro empezó a ver como visión, pero las guardias no vieron ninguna sombra, ninguna luz. Ellos estaban en las tinieblas, en otras palabras. Pero cuando esto sucedió, alumbró la cárcel, entonces Pedro estaba ya por dormir, estaba ya durmiendo, estaba ya cabeceando, en otras palabras. Entonces los siguientes versículos nos dicen: el ángel del Señor lo toca a Pedro en su costado
y le despierta a Pedro en su costado en los próximos versículos, y usted puede seguir leyendo conmigo. Y el ángel del Dios Todopoderoso le dice a Pedro: cíñete y átate el calzado, levántate y encúbrate en tu manto y sígame. Algo muy especial donde solo pasa en la vida espiritual, en la vida celestial, en otras palabras, en la vida sobrenatural. Pedro estaba viendo en forma de visión al ángel del Señor que llegó con él en la cárcel. Y Pedro ató los zapatos, puso su manta y siguió al ángel. Pasaron la primera, la segunda guardia. Y dice de que las cadenas se cayeron cuando el ángel iluminó la cárcel. Pasaron la primera, la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta que dirige hacia la ciudad, por la puerta mismo, dice, en la misma puerta se abrió y pasaron ellos. Siguieron a la primera, a la segunda cuadra, y luego el ángel del Señor se apartó de Pedro y le dice: vete, porque yo voy a otro lugar. Entonces Pedro fue corriendo buscando a la familia de la fe. Y la familia de la fe, los cristianos, la palabra de Dios en los siguientes versos dice que no cesaban ellos orar a Dios por Pedro a que sea liberado. Mientras que ellos estaban orando, estaban en comunión con el Dios Todopoderoso, estaban reunidos aquellos hermanos adoradores, aquellos hermanos que oran uno por el otro. Y Pedro llega ahí y le dice, y empieza a llamar a los que están en casa. Y una muchacha dice que sale corriendo y reconoce que es la voz de Pedro. Por tanta emoción y en otra parte un susto que le pega a la muchacha, dice de que no abrió la puerta, sino que regresó donde estaban orando y les dice a ellos de que Pedro ha regresado. Y a los que estaban orando dice de que le dijeron a ella: estás loca, porque Pedro está en la cárcel. ¿Quién va a salir de la cárcel? Muchas guardias, muchas puertas, muchas cerraduras, muchas cadenas. Lo vimos apresar a Pedro, fue encadenado y echado en la cárcel. No le creían a la muchacha, pero la muchacha les convenció a ellos y salieron todos a recibir a Pedro. Y cuando lo vieron, se contentaron. Entonces Pedro entró en la casa y empezó a decirle a ellos cómo el ángel del Dios lo liberó en la cárcel. Cadenas rotas. En la vida personal, en la vida cotidiana de cada ser humano, de cada cristiano, pasan muchas cosas. El enemigo tira muchas flechas. El enemigo quiere apresarnos. El enemigo quiere encadenarnos a través de diversas formas de engaños, a través de diversas formas de pecado. Pero recordemos, si nosotros somos fieles al Dios Todopoderoso, en las luchas, en las pruebas, en la escasez y en la abundancia, si nosotros le seguimos al Dios Todopoderoso y le adoramos en espíritu y en verdad, con todo el corazón dispuesto de darle todo lo mejor para Él, Dios siempre nos libra, Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nunca nos deja. Aunque se levantan muchos enemigos, aunque las guardias, aunque los demonios empiezan a acorralar a la persona, pero con Dios todo es posible. Hoy en tiempo hay personas, habemos
muchas personas que estamos encadenados a través de un pecado, a través de un vicio, a través de muchas cosas, a través de idolatrar algo en específico. Y hemos caído de la gracia del Dios Todopoderoso y hemos apartado el propósito de Dios en nuestra vida. Porque Dios nos creó para su gloria, Dios nos creó para su alabanza, nos creó Dios para que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Ese es el primer motivo de nuestra vida. Ese es el principal objetivo de la vida del ser humano. Mis queridos hermanos y amigos, a los que ven, les animo de todo corazón, aunque el enemigo se levanta y en una y en otra forma, aunque el enemigo te empieza a encadenar, aunque el enemigo te empieza a apresar, recuerda, hay un Dios, el Dios que manda al ángel para ir a sacarte, el Dios que manda al ángel para que las cadenas sean rotas, para que las cadenas sean quitadas. Muchas de las veces nosotros, mis queridos hermanos, nuestra vista espiritual está cegado por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, por las cosas que pasa alrededor a diario. Pero cuando fijamos la vista y creemos en el Dios Todopoderoso, todo es posible, todo va bien, todo viene. De igual manera, mis queridos hermanos, se levanta el enemigo contra la persona, contra el cristiano, pero el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la confianza del Dios Todopoderoso. Así que levanta ese ánimo, levanta esa energía y sigue a Cristo. No importa luchas, no importa pruebas, no importa enfermedades, no importa escasez, no importa en donde quiera que pasamos. Dios siempre nos sustenta, Dios siempre nos alienta, aunque pasamos en agua, aunque pasamos en fuego, aunque pasamos en diversas formas trágicas. Pero Dios siempre nos ayudará, Dios siempre nos levantará. Como sacó a Pedro, Dios nos sacará a nosotros adelante. Como sacó a Pedro en la cárcel, Dios saca a cualquier persona que le cree en espíritu y en verdad. Como sacó a Pedro, como las cadenas se cayeron de la mano de Pedro, así Dios hará en nuestra vida. Solo cuestión de creer y ser persistente, ser constante, ser un adorador que adore en espíritu y en verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13, y en eso hemos creído. Dios te bendiga. Ánimo, mis queridos hermanos.